Bueno, hoy tenemos aquí a José Antonio Mercader. Es un aventurero, un trotamundos celestial. Se mueve por todas partes, intentando, digamos, de transmitir su deseo de una verdad, de un amor y una gran comprensión entre las personas. Y tiene muchos amigos, tiene muchas amistades, tiene muchos contactos. Y eso le da mucha riqueza y probablemente mucha sabiduría, ¿no? La verdad es que el tema que él va a tratar es un tema muy curioso. Es muy curioso porque, bueno, trata sobre la palabra de Dios. Y bueno, curiosamente hace unos días yo también hablé un poco, bueno, tuve un servicio dominical que trataba también sobre la palabra, ¿no? Y la verdad es que me dio un motivo para investigar sobre la palabra, ¿eh? Y justamente hablando con Luis, ¿no?, sobre la palabra, en realidad él me decía, es que la palabra es lo más importante porque lo más importante es la educación. Y si no tenemos una información veraz, no estamos confundidos, ¿no? Y en realidad cuando Dios creó todas las cosas, digamos, primeramente el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, se hizo sustancial, ¿no? Y bueno, en el tema que di era un discurso de Reverendo Samuel que hablaba sobre el juicio de la palabra, el juicio de la personalidad y el juicio del corazón, ¿no? Y era muy curioso porque es que si no tenemos victoria en la palabra, si no sabemos la verdad, o no tenemos un conocimiento veraz, es que olvídate, ni podemos tener la personalidad que deseamos, ni podemos tener el corazón y el amor que nos gustaría tener, ¿no? Por eso, digamos, es un gran comienzo y es una gran oportunidad de poder escuchar a José Antonio. Esta reflexiones que seguramente es un motivo para poder compartir. Bueno, pues con mucho gusto, José Antonio, aquí tienes el poder de la palabra. El poder de la palabra. Muy bien, muchas gracias, hermano José Manuel Cabero. Gracias a los que estáis presentes. Freddy, bienvenido. Cali, mi mujer, bienvenida. Y también nos agradecemos a los que estáis ahí detrás viéndonos y apoyándonos siempre, dándole like y compartiendo, porque sabemos que es importante que este mensaje de las enseñanzas del principio divino por internet pues se pueda abrir camino y pueda llegar a cuantas más personas en los máximos lugares posibles. Bien, el título del mensaje de esta tarde que me gustaría compartir con vosotros es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios, como ha comentado José Manuel Cabero, es el verbo que Dios utilizó para dar lugar a la expresión de su voluntad para la realización de su ideal del amor a través de las tres grandes bendiciones. Dios utiliza el verbo, empleó el verbo de la expresión de su voluntad para llevar a cabo este ideal de las tres grandes bendiciones, en primer lugar, llevando a cabo el mundo espiritual y con ello los ángeles, como servidores y como protectores de la humanidad. Después, seguidamente, el mundo físico, material, y en la última etapa de este proceso de la creación, a su obra maestra, al ser humano, hombre y mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, representando sus características duales de masculinidad y feminidad que están integradas dentro del mismo Dios. Bien, Dios, una vez que concluye su gran obra de la creación, directamente da su palabra a sus hijos, a Adán y a Eva, a través de las tres grandes bendiciones. Es decir, que Dios quería que este ideal de las tres bendiciones se sustancializara a través de su ideal centrado en el ser humano, en el hombre y la mujer. Bien, la primera bendición nos dice ser fecundos. Ser fecundo significa madurar y dar fruto. En el caso del ser humano tenemos que alcanzar la madurez de carácter para ser uno en unidad
de amor en la relación de padre e hijo con el Creador. Es decir, hacer posible que Dios esté presente, que nosotros seamos el templo donde Dios habite, y nuestro cuerpo su cuerpo y su expresión de su amor, de su verdad y de su belleza, a través de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Es decir, ser el instrumento de Dios en este mundo físico, su expresión material y su cuerpo y su representante. La segunda bendición nos dice: multiplicaos y henchid la tierra, es decir, alcanzar la posición de padres verdaderos, realizando el ideal de la familia verdadera, iniciando el linaje del cielo y transmitiendo esta tradición del amor verdadero, es decir, la soberanía directa del amor de Dios en la relación de padre e hijo con la humanidad. Y todo ello, pues transmitirlo desde el nivel de familia al nivel mundial cósmico, incluyendo el mundo espiritual y la realidad física, estableciendo así el reino de los cielos, una sola y gran familia mundial. Pues bien, pues esta es la segunda bendición que de alguna manera Dios quería que también se llevara a cabo, ¿no?, en Adán y Eva. La tercera bendición nos dice ejercer dominio sobre todas las cosas de la creación. Es decir, dominar la creación espiritualmente a través del amor, en nuestra relación, en nuestro trato responsable hacia las demás cosas de la creación, cuidándolas, protegiéndolas, no haciendo mal uso de ellas o destruyéndolas. Y el dominio físico sobre la creación es, pues, haciendo uso de la tecnología y la ciencia, dominando la tierra, el mar, el cielo y el espacio, para, con todo ello, crear las condiciones y el ambiente necesario, adecuado para establecer el reino de los cielos. Una sola y gran familia mundial. Bien, este ideal de Dios de las tres grandes bendiciones no se pudo llevar a cabo por la tragedia de la caída de los primeros antepasados humanos, en el mismo inicio de la historia humana. El primer hombre y la primera mujer desobedecen el mandamiento de Dios, comen del fruto y mueren espiritualmente. Significa que desconectan de Dios y de la realidad espiritual y enferman espiritualmente. Y heredan el pecado original y la naturaleza caída, que se extiende y se multiplica desde la familia a nivel mundial, generación tras generación, que lo experimentamos y lo vivimos también en nuestros días. La soberanía del mal y del pecado es la soberanía de la esfera de la oscuridad, de la ignorancia y del estado de miseria, infelicidad y sufrimiento que se ha caracterizado la historia humana, ¿no?, con las guerras, el egoísmo, la inmoralidad sexual, el resentimiento y los asesinatos. Esta es la historia oscura de la humanidad, y la historia de luz, de amor y verdad original que Dios quería a través de esta idea de las tres grandes bendiciones no se realizó en el primer hombre y la primera mujer debido a la tragedia de la caída. Bien, ante esta situación, Dios, como un Padre responsable, inicia una providencia de la restauración para salvarnos, y con el fin último de poder enviar al Mesías, al nuevo Adán. ¿Para qué? Para realizar el ideal de las tres bendiciones que el primer Adán no pudo llevar a cabo. Este es el fin último de la providencia de la restauración de la salvación. Enviar al Salvador, que viene a hacer lo que el primer Adán debería de haber hecho, pero que no hizo debido a la caída, simplemente. Entonces, Dios no pudo tratar o restaurar directamente a Adán, porque Adán había heredado la naturaleza caída y se encontraba en una situación de contradicción y de conflicto permanente, de lucha, de escuchar dos mentes y servir a dos señores. Entonces, Dios lo que hizo fue separar esta naturaleza caída en sus dos hijos. Caín, el mayor, representando la naturaleza caída, y Abel, el menor, representando la naturaleza buena, original,
más próxima a Dios. Entonces, Dios hace un primer intento de establecer el fundamento para el Mesías a través de los hijos de Adán y Eva. El fundamento para el Mesías consta de dos aspectos, principalmente, un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Bien, Abel establece un fundamento de fe ofreciendo una ofrenda simbólica aceptable ante Dios, cualificándose como representante de Dios. El fundamento de sustancia, para establecer el fundamento para el Mesías, consiste en establecer un fundamento para eliminar la naturaleza caída. Es decir, que el Caín tiene que voluntariamente someterse y aceptar la autoridad, la dirección y el amor de Dios a través de su representante, el Abel, en la tierra. Esto no sucedió porque sabemos todos que Caín mató a Abel. Entonces, el fundamento de sustancia no se estableció y, por tanto, tampoco el fundamento para el Mesías. Dios no tira la toalla, continúa trabajando en su providencia de la restauración a través de Set, el tercer hijo de Adán, y con sus descendientes hasta llegar a la familia de Noé. Transcurren 10 generaciones, 1600 años, y Noé es la figura central, establece el fundamento de fe a través de construir un arca por 120 años, nos explica la Biblia, en lo alto de una montaña. Bien, pero el fundamento de fe y el fundamento de sustancia para establecer el fundamento para el Mesías tenía que establecerse por los hijos de Noé, Cam y Sem. Cam y Sem. Bien, Cam y Sem, el mayor es Sem, ¿no? O Jafet, Sem. Sem. Vale. Entonces, Cam, en la posición de Abel, no establece el fundamento de fe porque no hereda el fundamento de fe establecido por Noé en su relación con Dios. Porque siente vergüenza de su padre una noche al verlo desnudo, borracho, estirado en la cama. Entonces multiplica este sentimiento de indignación y de malestar a sus otros hermanos. Y esto lo que hace es que la condición esta sea invadida por el Señor Oscuro y no se pueda establecer posteriormente el fundamento de sustancia ni el fundamento para el Mesías. Bien. Dios sigue trabajando. 400 años después llama a Abraham. Abraham es la tercera tentativa de Dios para establecer el fundamento para el Mesías. Por los principios divinos sabemos que el número 3 es el número del cumplimiento, en el que Dios tiene que cumplir sí o sí su voluntad. Es decir, Dios tenía que establecer el fundamento para el Mesías en la familia de Abraham. Sin embargo, vemos aquí que Abraham falla en el fundamento, en la condición simbólica de dividir la sangre en dos, separar el bien del mal. Por medio de cortar 3 tipos de animales. Corta los 2 primeros, se duerme y se olvida de cortar las tórtolas. Entonces Dios le pide que ofrezca una condición de mayor valor, es decir, que ofrezca el sacrificio a su hijo Isaac en el altar. Abraham, como cualquiera de nosotros, si tuviéramos que sacrificar, matar a nuestros hijos, pues sería lo más duro, lo más difícil. Que sería muy difícil tomar esa decisión. Finalmente Abraham se une a la voluntad de Dios y Isaac, aunque era un niño, también entendía lo que estaba sucediendo y no protesta y acepta ser la ofrenda, y antes de producirse el sacrificio, un ángel de Dios detiene este sacrificio y Isaac hereda el fundamento de fe de Abraham y pasa a ser la figura central. Pero no es Isaac los responsables de establecer el fundamento de fe y de sustancia para el fundamento del Mesías, sino la tercera generación de la familia de Abraham. Es decir, los hijos de Isaac, Jacob, Esaú. Jacob establece el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, consiguiendo que Esaú se rinda a la autoridad y al amor
de Dios a través de su representante, que es su hermano Jacob, que estaba en la posición de Abel. Bien, finalmente se establece el fundamento para el Mesías. Sin embargo, como Abraham había fallado en la ofrenda simbólica de dividir la sangre, de separar el bien del mal, los 2000 años que Dios había empleado desde desde Adán hasta Abraham, se pierden, se tienen que restaurar. Entonces se requieren 2000 años más para poder enviar al Mesías. 2000 años más para poder enviar al Mesías. Además, la falla de Abraham, de no cortar, de no dividir la ofrenda, recibe un castigo de Dios de que sus descendientes serían esclavos por 400 años en Egipto. ¿Vale? Entonces, Jacob tiene 12 hijos, el más pequeño es José. José tiene el talento o el don de interpretar sueños. Entonces sus hermanos, por envidia, por celos, pues venden a José a unos traficantes de esclavos. Y José termina en Egipto. Entonces, en aquel tiempo el faraón parece ser que tenía unos sueños terribles, repetitivos, que le producían mucho malestar. Entonces el faraón manda buscar y llamar a los interpretadores de sueños. Entonces José termina en palacio ante el faraón y el faraón les pone su sueño. Y la interpretación de José es que van a tener lugar de inmediato 7 años de abundancia, de bendiciones, pero seguidamente vendrían otros 7 años de calamidades, de sequía y de sequías y de escasez, ¿no? Sequía y escasez. Entonces el faraón nombra a José ministro de Economía y José lo que hace es, durante los 7 años de abundancia, manda construir unos lugares para almacenar el grano. Entonces los sobrantes del grano durante los 7 años de abundancia los va acumulando, ¿no?, en estos graneros. Y ya durante los 7 años de calamidades o de sequía, Jacob, sus hermanos y toda su tribu vienen a Egipto, como muchas otras personas de otros lugares, a buscar grano, a buscar comida, porque estaba todo muy seco, no llovía y había escasez de alimento. Bien, entonces ya los hebreos se quedan ya en Egipto 400 años, haciendo los trabajos más arduos, los trabajos de servicios más duros, de la construcción de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasados esos 400 años de esclavitud en Egipto, Dios envía a Moisés, ¿vale? Moisés como el padre de la nación de Israel, Moisés en la posición de Dios. Moisés viene para abrir el camino, para ser el curso modelo o patrón que posteriormente seguiría el Mesías, Jesús y el Señor de la segunda venida en nuestros días. Bien, Moisés tiene una experiencia espiritual con Dios en el monte Sinaí en la forma de una zarza ardiente, y Dios le pide que su misión va a consistir en sacar a los judíos de Egipto, de la soberanía del mal y el pecado, conduciéndolos por el desierto hasta la nueva tierra prometida de Canaán. Bien. Los hebreos, el pueblo de Dios, claro, es que es mucho contenido y claro, intento resumir para no alargar mucho. Y bueno, los hebreos fallan en obedecer y en seguir, en unirse a Moisés, así que Moisés, en el segundo curso de 40 años, Moisés nuevamente en el monte Sinaí tiene experiencia con Dios y Dios le pide que refuerce la fe de su pueblo construyendo un tabernáculo, un templo en miniatura
que representaría al Mesías simbólico que iba a venir. Para ello había que establecer una condición para la construcción de este tabernáculo y le pide a Moisés que ayune 40 días. Y durante ese periodo de 40 días el pueblo tenía que mantenerse unido a la palabra de Dios, ¿vale? Ser fiel. Bien, Moisés ayuna 40 días, Dios reaparece y con fuego escribe la palabra de Dios en 2 tablas de piedra en forma de 10 mandamientos. Aquí vemos que finalmente se recupera nuevamente la palabra desde el momento de la caída. Es decir, se termina el tiempo de las ofrendas de cosas, de sacrificios de animales, y se empieza la época o el tiempo en el que Dios puede directamente comunicar y relacionarse con su gente a través de su palabra. Bien. Finalmente, en el tercer curso de 40 años, centrado en la segunda generación, es decir, en los hijos de todos aquellos que salieron de Egipto, guiados por Josué, entran finalmente a Canaán con la conquista de Jericó y bueno, tienen que conquistar y derrotar muchos otros reinos, porque lo que iba a ser la futura tierra de Canaán, la nación sustancial de Dios para la venida del Mesías, se habían constituido muchos reinos con el tiempo. Entonces había que derrotar estos reinos, ¿no? Pero los hebreos, al poco tiempo de entrar a Canaán, van absorbiendo mentalidad, cultura y creencias de otras religiones y se alejan de la palabra de Dios y abandonan los 10 mandamientos. Dios tiene que enviar profetas para buscar el arrepentimiento de su pueblo, para ir preparando sus corazones y preparando todas las condiciones para poder enviar en un futuro al Mesías. Pues muy bien, aquí termina el primer punto. Ahora, si queréis hacer algún comentario o dar alguna opinión, pues adelante. Bueno, podemos observar en este relato bastante resumido, pero significativo, que ha dado José Antonio, que en realidad, debido a la caída, perdimos la palabra. Entonces, quien trae la palabra es quien puede encarnar el corazón de Dios, ¿no? Y ese es el Mesías, ¿no? Por tanto, estamos, como digamos, aunque podemos tener sabiduría, conocimientos, mucha información, pero nos falta como la conexión con Dios, ¿no? Entonces esa falta de conexión con Dios comienza con la palabra. Me refiero al comienzo, es decir, poder recuperar ese verbo, esa razón de ser de la creación. Es como descubrirnos de nuevo a nosotros mismos, o como purificarnos, o como encontrar el camino para volver a Dios, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque este es el trabajo histórico. Y ese trabajo histórico aún es una demanda en el día de hoy. Por eso efectivamente existe un curso, que es un curso providencial, para poder liberar al ser humano, todos los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido hemos observado bíblicamente cómo efectivamente Dios está trabajando sobre la base de las buenas condiciones que los seres humanos hacen. Pero cuando hacen malas condiciones porque desobedecen, porque no comprenden, porque se idolatran o porque se fanatizan, ¿no? Pues efectivamente es como si el poder de Dios perdiese poder, ¿no? Sin embargo, el pueblo judío dio lugar a la llegada de Jesús, que me imagino que después es de la otra palabra, ¿no? La otra palabra, de evangelio. Entonces está, digamos, la palabra que pues, se resumiría en los 10 mandamientos de Moisés, que se manifiestan en el Antiguo Testamento, y esa palabra en realidad fue una normativa muy extraordinaria para la época, ¿no?
porque, bueno, pues por ejemplo, no matarás, ¿no? Normalmente la gente se mataba. O digamos, no dirás falsos testimonios ni mentirás, ¿no? Porque la gente normalmente... No desearás la mujer de tu prójimo. o, bueno, en fin, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, todos los mandamientos vemos que tienen un sentido común, ético y moral extraordinario, ¿no? Sin embargo, aún así no es suficiente. No sé si quieres decir algo. No, es muy profundo. Entonces, bueno, nada, lo que yo diría es que es interesante cómo, digamos, vamos recibiendo porciones de esa palabra que nos hacen mejores personas, ¿no? Pero aún nos falta mucho. Pues muy bien, muchas gracias, José Manuel. La verdad es que tienes una gran comprensión, ¿no?, sobre la historia de la providencia, ¿no?, de Dios para la salvación y en particular acerca del significado de su palabra, ¿no?, que quiso hacer sustancial desde un inicio. Bien, me gustaría continuar ahora con el nacimiento del Mesías en la carne, de vientre de mujer, en la persona de Jesucristo, en la ciudad de Belén, en lo que es la nación de Israel, hace 2000 años. Un poquito más, pero... Un poquito más de 2000 años. Sí. Entonces, sí, Jesús viene como la sustancialización de esa providencia victoriosa de la restauración para la salvación. Es decir, Jesús viene sin la mancha del pecado, porque todo el linaje durante el proceso de la restauración, del trabajo de Dios en la historia, consistió principalmente en ir purificando y limpiando ese linaje que iba a representar al Mesías, y también en poner todas las condiciones suficientes para que no hubiera acusación o ataque directamente de la soberanía del mal del pecado. Entonces Jesús se le ha endiosado, se le ha confundido como si fuera Dios mismo. En cierta medida sí que es verdad en el sentido de que tiene esa conexión directa, ¿no? Él viene como un ser humano, carne y hueso, pero está conectado en línea vertical en esa relación con Dios. Entonces, Jesús viene con una nueva verdad más elevada, pero que no viene para eliminar los 10 mandamientos, sino para darles cumplimiento, para darles vida a través de Jesús mismo, porque Jesús mismo, su misión consistía en llevar esos 10 mandamientos en las piedras, llevarlos a ¿cómo decir? No sé. Llevarlos a otro nivel, eso es. Bien, entonces Jesús sigue el curso modelo de Moisés, pero la misión de Jesús es restaurar el Canaán a nivel mundial. La misión de Moisés era restaurar Canaán a nivel nacional, para la nación de Dios, para la venida del Mesías. Pero ya con la venida del Mesías en Jesús, la providencia ya avanzaba a un nivel mundial, se tenía que extender a nivel mundial. Por eso la misión principal de Jesús era establecer el Canaán mundial, significa el reino de los cielos, una sola y gran familia mundial, la soberanía directa del amor de Dios, la relación de padre e hijo entre Dios y la humanidad. Esto es lo que Jesús tenía que sustancializar, ¿no?, a través de la realización de las 3 bendiciones, porque Jesús viene en la posición de segundo Adán para dar cumplimiento a la palabra de Dios, para hacer realidad esa voluntad de sustancializar esa idea de las 3 bendiciones. ¿Vale? Bien. Entonces, el primer curso de Jesús está centrado en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que abre el camino, el que prepara a la gente de Dios, a los hebreos, para recibir al Mesías a través del bautismo y el arrepentimiento. Juan el Bautista tiene una revelación, una experiencia directamente del cielo. Dios le comunica que
Jesús es el que están esperando, es el Salvador, es el Mesías, es su hijo, es el Hijo de Dios. Pero Juan el Bautista no entiende su misión, no se une, no sigue, no apoya a Jesús. Además, niega las declaraciones de Jesús ante los sumos sacerdotes. Jesús había expresado que Juan el Bautista era Elías, que venía para dar cumplimiento a la misión de Elías. Elías fue un profeta, 900 años, había vivido antes de Jesús. Entonces las Escrituras decían que la venida de Elías precedería la venida, ¿no? Precedería la venida del Mesías. Por eso, Juan el Bautista, al negar estas declaraciones de Jesús ante los sumos sacerdotes llegaron a la conclusión de que Jesús decía que Juan el Bautista era Elías para él hacerse pasar por el Mesías. ¿Vale? Entonces, la posición de Juan el Bautista era muy importante porque la gente estaba unida, la gente respetaba y la gente seguía a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dificultó esta unión o esta relación entre el pueblo y Jesús. Entonces, este primer curso de Jesús termina en un fracaso, porque Juan el Bautista no cumple su misión, su responsabilidad, y el segundo curso se inicia con los 40 días de ayuno en el desierto de Jesús, confrontando directamente al Señor de la oscuridad con 3 grandes tentaciones. Entonces Jesús va al desierto en la posición de Juan el Bautista, para restaurar la falla de Juan el Bautista, y después de estos 40 días de ayuno, Jesús necesita a toda costa establecer un fundamento de sustancia, es decir, conseguir que la gente confiara y que la gente se uniera y que la gente le apoyara de algún modo. Entonces Jesús utiliza los milagros para ese fin. A pesar de ello, los sumos sacerdotes ven a Jesús como un hombre ordinario y le acusan de estar haciendo esas obras o esos milagros en el poder o en el nombre del diablo. Y entonces hace muy difícil que el pueblo reciba y acepte y siga a Jesús. Y entonces Jesús se centra principalmente, a partir de ese momento, en sus discípulos, que no eran las personas más preparadas o educadas intelectualmente en la época, ni tampoco tenían un fundamento suficiente religioso para ayudar a la misión a Jesús. Pero Jesús hace todos los esfuerzos posibles durante 3 años conviviendo con ellos para enseñarles y para educarles. Pero, desgraciadamente, estos discípulos no entienden ni se unen de corazón a Jesús, con lo que Jesús se encuentra completamente solo. Entonces, en una última oportunidad en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Jesús pide a 3 de sus discípulos que oren con él toda la noche. Estos discípulos se duermen. Entonces ya no existe ni una sola condición que Dios pueda utilizar para permitirle que Jesús continúe su trabajo, su obra como Mesías en la tierra, para establecer el ideal de las 3 bendiciones. Así que, a pesar de que el plan original de Dios no era sacrificar o llevar a Jesús al matadero, sin embargo, a Dios no le queda otra opción que pedirle a Jesús que se sacrifique en la cruz para poner una condición mínima para salvar a la humanidad. Si Jesús hubiera fallado, no hubiera aceptado el camino de la cruz, la humanidad se hubiera perdido por la eternidad y Dios no la hubiera podido reclamar. El diablo se hubiera apoderado de la humanidad. Su soberanía se hubiera establecido definitivamente. Bien.
Entonces Jesús acepta pasar por el camino de la cruz haciendo la voluntad de Dios y incluso la cruz muestra ese corazón y esa palabra sustancial en él. ¿Cómo? Perdonando a sus verdugos, los que le estaban clavando clavos en las muñecas y los pies. Intercede ante Dios y le dice que les perdone porque no saben lo que están haciendo. Entonces ahí vemos esa unidad, esa relación inquebrantable de padre a hijo entre Dios y Jesús. Y es lo que Jesús desde un primer momento quiso enseñar a la humanidad de su tiempo, de que lo importante, lo central es el amor verdadero, que era el antídoto para confrontar y para destruir el amor falso de la soberanía del pecado. Pues muy bien, aquí termina el segundo punto. Si alguien quiere dar alguna opinión o complementar, adelante. ¿Cali? ¿Freddy? ¿José Manuel? No, bueno, la verdad que es un tema bastante delicado, el tema que has tratado, porque aunque tiene un fundamento bíblico, pero muy pocos se han fijado en el capítulo 11 de Mateo, donde explica esta situación paradójica entre Juan Bautista y Jesús, ¿no? Y yo me recuerdo cuando conocí estas enseñanzas, este tema me resultó un poco extraño, ¿no? Y entonces me puse a investigar en la Biblia y lo había leído muchas veces, pero no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que efectivamente cuando le preguntan, digamos, a Juan, cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde está Elías? Y Jesús dice que Elías es Juan Bautista. Y Juan Bautista niega ante los fariseos y escribas que él no es el Elías, ni tampoco el profeta, ni tampoco el Mesías, porque incluso pensaban que él era tan importante como el Mesías, ¿no? Y lo cierto es que él tenía mucho poder espiritual en el bautismo, le transmitió la herencia de lo que era el Antiguo Testamento a Jesús para, digamos, dar fin al Antiguo Testamento y completar de esa forma las escrituras, las profecías que se manifestaban sobre todo en el libro de Isaías, ¿no? Donde vendría un hijo rey de reyes, un hijo sempiterno, donde las puertas de Israel se abrirían para todas las naciones, ¿no? Yo creo que, bueno, el plan de Dios nunca cambia. El plan de Dios es, digamos, la familia original que se perdió a causa de la caída con Adán y Eva, Jesús, que tiene que ser el segundo Adán y haber restaurado a la Eva, ¿no? Y formando el fundamento de los verdaderos padres que se perdieron a causa de la caída, y eso no deja de ser la demanda providencial, como digamos que providencialmente se van dando pasos de acuerdo a condiciones favorables, ¿no? Así como, por ejemplo, los judíos establecieron la base para que Jesús viniera como el Mesías, y aunque fracasaron, dieron posible a la existencia de Jesús, de la resurrección de Jesús y también a la existencia del cristianismo, ¿no? Con lo cual, bueno, me imagino que ahora hablarás de la tercera parte, y vamos, digamos, conociendo más palabra, más verdad, haciendo mayor conocimiento, y por tanto la sociedad humana se va preparando para, digamos, predisponerse para una auténtica liberación que siempre viene con la palabra de Dios y con la respuesta adecuada del ser humano. Tengo una pregunta. Gracias, José. Pues, bueno, yo no soy experto en temas religiosos, pero bueno, me gusta escuchar y me gusta interpretar algunas cosas. Tengo una inquietud que me surge y es, dentro de lo que ustedes hablan, de que Elías reencarnó en la reencarnación, que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Sí, es verdad. O sea, da a entender, sí, tú ya sabes da a entender de que la reencarnación existe. O sea,
O sea, sí. la Biblia está hablando de que la reencarnación existe y que no es algo figurativo, sino es algo literal, donde la persona puede llegar a estar en un espacio-tiempo y trasladarse a otro espacio-tiempo dependiendo, pues, digamos que en teoría, como la misión que tiene, como la misión de ser de su trascendencia como ser, ¿no? Pues esa es mi inquietud. O sea, que daría lugar a confirmar que sí hay, que la reencarnación, como muchas culturas hablan, o sea, sí es real y no es meramente teoría, una teoría descabellada. Es curioso, pero vaya, este fenómeno, en muchos sentidos estamos todos conectados con nuestros antepasados, ¿no? En muchos sentidos somos un poco nuestro abuelo o nuestro tatarabuelo o tal, ¿no? Sobre todo aquí lo que se enfatiza es, digamos, la posición, es decir, Elías tenía una misión de encauzar al pueblo judío, porque entonces, digamos, habían los profetas de Baal, ¿no? Y Asera, ¿no? Que eran, digamos, dioses idólatras, ¿no? Y entonces el pueblo judío estaba, digamos, infectado por ello, ¿no? Entonces vino Elías, ¿no? Y mató a más de 400 profetas de Baal, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así, bueno, la verdad que es una historia, pero en realidad no cumplió su misión. Y de hecho el pueblo judío se dividió y muchos de los tribus de Israel desaparecieron. De hecho no hay constancia, que es lo que pudo pasar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como que quedó pendiente esa preparación y entonces tenía que venir alguien en la posición de Elías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el libro de Malaquías se dice, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice, antes de que llegue el Mesías, vendrá Elías. Eso lo dice el libro de Malaquías, ¿vale? Es muy interesante porque es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, es la última llamada como diciendo, antes de que venga el Mesías, viene el que os lo presentará, ¿no? ¿Comprende? Y entonces, Jesús, y en la Biblia lo dice, Juan Bautista es el Elías que debería de venir, ¿vale? Y dicen, pero es que realmente aquí había mucha confusión, porque claro, todo el mundo esperaba que Elías viniera en un carro de fuego. ¿Por qué? Porque es de la forma como se fue. Y en la Biblia dice que efectivamente él se fue en el carro de fuego, que puede ser un platillo volante. Bueno, no sabemos lo que puede llegar a ser. Sí. Lo cierto es que hay otra pregunta. Sí. ¿Un carro de fuego? Sí, un carro de fuego, eso es muy sospechoso, ¿no? Porque están ocurriendo fenómenos que nos dan a entender, digamos, intervenciones extraterrestres. Bien, perdón. Bueno, lo del carro del fuego yo creo que puede ser una experiencia espiritual, no tiene que ser un carro físico. Mucha gente confunde las experiencias espirituales con cosas físicas. Por lo tanto, tú puedes ver a tu abuela que murió hace, yo qué sé, igual tu abuela está viva, pero en mi caso está muerta, pero yo la vi y estaba tan viva como cuando estaba viva, pero no tenía cuerpo. Por lo tanto, claro, alguien dirá, pero ¿cómo vas a ver a tu abuela si está muerta? Pues lo mismo, puedes ver cosas que no se pueden explicar por la ciencia, ¿no? Por qué decirlo de alguna manera, pero no quiere decir que la gente no vio ese carro de fuego. No podemos dudar de ellos porque seguramente lo vieron, aunque no se puede explicar científicamente, ¿vale? Es que muchas cosas no se pueden explicar científicamente. Y lo de la reencarnación, yo personalmente no creo en la reencarnación, simplemente creo que sí que tenemos una posición parecida a nuestros antepasados, por ejemplo. Y Juan Bautista creo que sí que vino en la posición de Elías, pero no quiere decir que era el mismo Elías, porque ya sabemos que una persona muerta no puede resucitar físicamente, pero sí espiritualmente está viva. Nadie muere, en realidad la muerte no existe, solamente existe la muerte física, pero no la muerte espiritual. Claro. Y ahí es donde la gente se confunde cuando hablan de reencarnación, porque a lo mejor puede venir incluso el mismísimo Napoleón, porque tiene base común contigo, y tú hasta te puedes creer que eres Napoleón, porque es que Napoleón igual está pegado a ti,
a tu espíritu, a tu cuerpo, Sobre todo si te posees. y tienes la sensación que tú mismo eres Napoleón, porque hasta puede que Napoleón te esté hablando todo el día de cosas que tienes que hacer y tú al final empiezas a pensar que igual pierdes incluso tu propia personalidad pensando que eres el otro y no tú mismo. Entonces, por eso la gente cree en la reencarnación, porque cuando pasan estas cosas no se lo pueden explicar y bueno, y deciden, pues seguramente la encarnación existe, por lo tanto no hay duda. Y después Jesús también, cuando murió en la cruz, en realidad tú no lo mencionaste, consiguió salvar a la humanidad, pero solo espiritualmente. Tenía que haber conseguido la salvación física y espiritual, las dos. Eso lo explico en el tercer punto. Porque tenemos cuerpo físico y tenemos espíritu. Por lo tanto, la salvación tiene que ser de las dos cosas. Porque en realidad nosotros ahora podemos salvar nuestro espíritu, pero después el cuerpo hace lo que hace. Entonces el espíritu intenta dominar el cuerpo, pero muy difícil. Por lo tanto, lo que Jesús hizo sí que fue un paso muy grande, porque llevó a la humanidad de la época de la piedra, por decirlo de alguna manera espiritualmente hablando, porque antes era la ley de ojo por ojo, diente por diente, y Jesús vino y nos llevó a otra época en la que ya decía que tienes que amar a tu enemigo. Entonces, claro, esto es algo que incluso muchas religiones que existieron después no hablaban de eso. Incluso, o sea, y hasta entonces nadie había hablado de que tienes que amar a tu enemigo, simplemente era ojo por ojo, diente por diente. Eso le hago espiritualmente a otro nivel. Por lo tanto, claro, él consiguió salvar a la humanidad a través de la muerte, a través de su sacrificio, pero no pudo hacerlo también completamente, ¿no? Era como una salvación parcial. Por eso dijo, voy a volver. Pero no vino él. Es decir, que no va a venir físicamente, que mucha gente también se esperaba que Jesús va a venir en las nubes con un carro de fuego también, o va a pasar un milagro de estos, ¿no? Por eso mucha gente, cuando vino Jesús, no se dieron cuenta que era el Mesías, porque no vino en un carro de fuego, no vino como un milagro de las nubes, ¿no? Simplemente vino como una persona que nació de una madre, que sí que hubo circunstancias raras alrededor de su nacimiento, pero que vino como una persona, como tú y como yo. Por lo tanto, todo el mundo pensaba que no era el Mesías. Y por lo tanto también Juan Bautista dudaba de él también por la misma razón. Porque Juan Bautista también pensaba que Jesús va a venir en un carro de fuego, como en las nubes, ¿no? Y no vino así. Por lo tanto, no es Jesús. Y punto. Y aquí, claro, aquí también juegan otros aspectos, como por ejemplo el orgullo o la arrogancia, ¿no? De que cómo va a ser él el Mesías si es un hijo bastardo. Jope, no puede ser, no es el Mesías. Entonces, claro, ahí entran muchas más cosas, pero es muy complicado, pero por eso que lo siento. No. Gracias. ¿Queréis decir algo más? Sí, bueno, simplemente un detalle sobre la reencarnación. La verdad que bueno, hay mucha influencia del hinduismo. Los budistas, unos sí y otros no. Es decir, hay una gran variedad. Por ejemplo, los budistas japoneses y coreanos creen más en los espíritus. Pero sin embargo, el budismo de, ¿cómo se llama? Este lugar de las montañas estas. ¿El Tíbet? El Tíbet, ¿no? Son, por ejemplo, enfatizan en la reencarnación. Y además, bueno, el Tíbet está más cerca también de la India y hay mucha influencia hinduista, ¿no? En un cierto sentido, vamos a ver, cuando los espíritus se relacionan con nosotros es como si se reencarnasen. Pero no es lo mismo que yo haya vivido hace cientos de años, que esos espíritus que se manifiestan conmigo, ¿vale?, hayan vivido, no yo, ellos, ¿no? Entonces, como se transmiten sensaciones. Y otra cosa sobre Elías, que es muy curioso, la verdad que es una historia, vaya, el tema de Elías en relación con Jesús y las profecías de Malaquías, bueno, pueden dar mucho que hablar, ¿no? Porque resulta que, claro, en el monte de Sinaí, cuando Jesús oraba, se encontró con Moisés y Elías. ¿Vale? Entonces estaba Juan Bautista, que estaba por ahí, y Elías y Moisés, que dialogaba con él, con Jesús, ¿vale?, en la oración. Y entonces Juan y Pedro, me parece que eran los que estaban con Jesús, decían: oye, hagamos 3 tiendas de campaña y nos quedemos aquí porque estamos tan contentos. Aquí está Elías y está Moisés. Bueno, pero no nos falta nada, tenemos los santos más altos
de nuestra historia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, quiero decir con ello que en realidad estamos tratando con dos Elías. El Elías con el que se encontró Jesús en el monte, no de Sinaí, perdón, disculpa, en el monte de Getsemaní, y el Elías del que Jesús hablaba, que era Juan Bautista, porque representaba a el Elías, que tenía que hacer el trabajo que Elías no pudo hacer. Entonces, de alguna forma, cuando quedan cuentas pendientes, nuestros descendientes tienen las cuentas pendientes para hacer lo que ellos no pudieron hacer, ¿no? Y es un poco así, es una carga espiritual que, de hecho, lo vemos así. Es decir, después el fallo de los judíos pues, ha significado también para el mundo cristiano y para el cristianismo un hándicap, es decir, una especie de avería, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es espíritu y cuerpo, un poco lo que decía Cali, pero en realidad la salvación tiene que ser física y espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que librarnos del mal espiritualmente, pero también físicamente. Y entonces, bueno, pues se ha desarrollado pues, un cristianismo un poco místico y muy espiritual, ¿no? Y ahí, digamos, falta algo que tiene que completarse en lo que se dice que son los últimos días, y que entonces el Señor de la segunda ya completará la misión de Jesús y establecerá el fundamento de Adán y Eva, ¿no? Bueno, creo que va por ahí. Otra pregunta. Sí. Pero, ¿qué hubiese pasado? O bueno, ¿qué pasa? ¿O qué sucede? Porque tú dices que nuestros... O sea, si nosotros dejamos cosas pendientes, nuestra descendencia deberá completarlo. Es una carga. Bueno, es una carga. Claro. Es como un karma que tiene que solucionar. Es un karma. Pero si, digamos, en algún caso, yo no digamos, yo no tengo descendencia, ¿quién llega a solucionar esa carga que queda ahí pendiente? Porque se supone que, bueno, no se supone, lo que tú estás diciendo, dentro de la línea de tiempo va a haber alguien que lo solucione. Entonces, ¿quién lo solucionaría si, digamos, no alcanzo a tenerlo? Pues alguien de tu linaje, otra persona de tu Bueno, linaje. en mi entendimiento, por ejemplo, el concepto de familia que hay en las tribus es que el concepto de familia que hay en las tribus es que toda tribu es la familia. El primo, el sobrino, el tal y igual, ¿no? Esto es en las tribus de África y en muchas tribus de muchos lugares. A mí me sorprendía porque cada vez que, por ejemplo, una historia que me contaron en Sudán del Sur, era que si una persona de la tribu hacía daño a otra persona de otra tribu, toda la tribu era responsable de ese problema. Y en realidad, por ese motivo, hay un estándar moral asumido por todos de sentido común y de conciencia que verdaderamente se solucionan muchos problemas por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la tribu se hace responsable del error. Es muy curioso. Esto es algo espiritual, la verdad. Y una cosa que experimenté en Sudán del Sur también es que la gente es muy espiritual. Es tremendamente espiritual. Y bueno, y otras cosas que no voy a comentar aquí. Pero vaya, que no somos tan individualistas, ¿eh? Queda para tu primo, tu prima o alguien que a lo mejor Bueno. O sea, lo recargamos. Sí, por desgracia. Ya con doble carga. Pues bien, gracias por participar y por compartir. Es bueno, ¿no? Es necesario, ¿no? Que todos los que estamos aquí podamos dar nuestra opinión, ¿no? Expresar lo que sentimos, lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos leído, lo que de alguna manera hemos estudiado, porque así complementamos, ¿no? Todo. Bien, me gustaría, pues ya para terminar el tercer punto, con el nacimiento del Señor de la Segunda Venida, también en la carne, en la tierra de vientre de mujer, en Corea, en 1920, en la persona de San Miamón. Él viene como el tercer Adán. Jesús representaba el segundo Adán. El primer Adán, como hemos visto y estudiado, no sustancializó la palabra de Dios de la idea de las tres bendiciones.
Jesús, el segundo Adán, trajo una salvación espiritual después de la crucifixión, y el tercer Adán, el Señor de la segunda venida, que ya vino y se marchó en nuestro tiempo. Mucha gente no lo sabe o lo desconoce, pero ya estableció el fundamento victorioso espiritual y físicamente, y ahora somos nosotros los que tenemos que investigar, los que tenemos que entrar en esas puertas ya abiertas y andar el camino, pero para poder entrar en esas puertas y andar el camino y heredar esa victoria del Señor en la segunda venida, tenemos que poner ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones. Bien, pues como Cali había explicado antes, que no se me olvidó, no lo comenté, es cierto, la victoria de Jesús no es en la cruz, sino después de su resurrección. Porque Jesús no había conseguido establecer el fundamento de su estancia. Es decir, no había conseguido la confianza de su pueblo que le creyera como el Mesías, ni tampoco de sus discípulos, tampoco se habían unido en vida, ¿no? En Jesús. Por eso Jesús quedó solo y Jesús tuvo que pasar por el camino de la cruz para salvar a la humanidad, para poner la condición de salvación de la humanidad a nivel espiritual. Porque con la muerte de Jesús se perdía el cuerpo y por tanto la palabra sustancial de Dios, del ideal de las tres bendiciones, no se podía cumplir, porque el ideal de las tres bendiciones implica el ideal de la familia. Jesús no estableció la familia y no inició el linaje de sangre del cielo en la tierra. Entonces, claro, Jesús trajo esa victoria espiritual y al tercer día de su crucifixión, de su muerte, aparece ante sus discípulos y les devuelve la fe y les pide que permanezcan en Jerusalén en preparación para el día del Pentecostés. Claro, el propósito del día del Pentecostés era una condición de 40 días de separación del mal para que el Jesús resucitado pudiera establecer ese fundamento de sustancia que no pudo conseguir en vida, ni con su pueblo elegido, ni con sus discípulos. Entonces Jesús resucitado al tercer día se aparece ante sus discípulos, les devuelve la fe y durante esos 40 días les va explicando, les va dando a conocer todo lo referente al reino de los cielos y a la realidad del mundo espiritual. Bien, entonces los discípulos pues adquieren una comprensión y una aceptación de corazón en unidad a Jesús resucitado como el Mesías. Y esto es lo que permite establecer ese fundamento de sustancia victorioso que da lugar, después del Pentecostés, de esos 40 días, para que venga el Espíritu Santo, representando el aspecto femenino de Dios en la posición de madre, junto con el Jesús resucitado, se establecen como padres espirituales que dan renacimiento y salvación espiritual a los discípulos y después a los creyentes. ¿Vale? Entonces, los 12 discípulos con los 70 seguidores establecen la primera iglesia cristiana antigua y evangelizan y al mundo las enseñanzas del Evangelio. Y es en el año, a finales del año 300, cerca del año 400 después de Cristo, el emperador Constantino declara el cristianismo como la religión central de Roma, es decir, la religión del mundo, porque Roma dominaba, controlaba la humanidad. Entonces, Jesús, 400 años después de su muerte, consigue establecer un reinado espiritual, el Canaán espiritual, a nivel mundial, espiritualmente, pero físicamente, como comentó Cali y José Manuel Cabero antes,
el Canaán, el reino de los cielos, se tiene que establecer no solamente a nivel espiritual, porque somos espíritu, pero también somos físicos, somos cuerpo, entonces se tiene que establecer también a nivel físico. Y ese Canaán o ese reino de los cielos a nivel físico, nivel mundial, no lo vemos por ningún sitio. ¿Vale? No lo vemos establecido. Bien, entonces, Samiamun, en la posición de tercer Adán, como Mesías, trae la nueva expresión de la verdad completa de Dios para este tiempo a la humanidad, que engloba todas las otras verdades y da finalización, cumplimiento a la verdad de Dios que quiso sustancializar desde un principio, que no se pudo por la caída. Y el Señor de la segunda venida, Samiamun, tenía que sustancializar esta palabra estableciendo la idea de las tres bendiciones. Esta es la misión principal del Mesías, tanto del primer Adán como del segundo Adán, Jesús, como la de Samiamun, el Señor de la segunda venida. Establecer el ideal de las tres bendiciones, la palabra sustancial, la realización de la voluntad de Dios, de forma sustancial. Vale. Entonces, las enseñanzas del principio divino, pues decir que nos da respuesta, nos aclara todos los misterios, todos los secretos escondidos a lo largo de la historia acerca de Dios y del propósito de la vida. Primero, nos explica y nos aclara la naturaleza del corazón de Dios y cuál es su relación con nosotros. Segundo, la existencia en la realidad del mundo espiritual. De que somos cuerpo físico, pero somos espíritu. ¿Vale? Tercer lugar, el origen del mal. La verdadera identidad y naturaleza del Señor de las tinieblas. ¿Cómo combatirlo para superarlo? ¿Vale? Cuarto lugar, la misión y el propósito del Mesías. Como hemos dicho, viene para salvación espiritual, pero también para salvación física, porque hay que establecer la idea de las tres bendiciones. Y para ello implica, la segunda bendición, establecer la familia. Y multiplicar a través del linaje esa cultura o soberanía del amor de Dios en la humanidad. ¿Vale? Bien, en quinto lugar, el trabajo de Dios a lo largo de la providencia, a lo largo de la historia, para restaurar y salvar a la humanidad con el objetivo de enviar al Mesías, al nuevo Adán, para realizar su palabra sustancial a través de la idea de las tres bendiciones. Y en sexto lugar, las enseñanzas del principio divino nos habla y nos explica el acontecimiento de la segunda venida, que como comenté anteriormente ya se ha producido, ya el Señor de la segunda venida se marchó y ya estableció victoriosamente el fundamento espiritual y físico, abriendo todas las puertas para la sustancialización de su palabra a través de esta idea de la tierra, que cada uno de nosotros, como individuos y como familia y como humanidad, tenemos que sustancializar, pero ya el fundamento está establecido, ya está ahí, y ahora es nuestra responsabilidad el sustancializarlo. ¿Vale? Es decir, la soberanía del mal y pecado ha sido derrotada a nivel espiritual, pero a nivel físico el problema es aquí, no en el mundo espiritual. De los 7.500 millones de habitantes en la Tierra, porque tenemos la naturaleza caída muy arraigada. Lo que tú comentabas, Freddy, el karma, las deudas y los pecados espirituales que heredamos de los antepasados, todo eso es el veneno que está con nosotros y que no nos deja avanzar. Por eso, cuando somos conscientes de todo eso y tomamos responsabilidad por expulsarlo y eliminarlo con la nueva expresión de la verdad, eso implica sacrificio y condiciones. Podemos purificarnos y podemos ir creciendo y avanzando y cada vez pues entendiendo el corazón de Dios, entendiendo su ideal y mirar de poner las condiciones para, si no nosotros, nuestros descendientes lo tengan más fácil para finalmente establecer el reino de los cielos. ¿Vale? Entonces, me he ido por las ramas, total. Sí,
el Señor de la segunda venida, ¿cómo decir? Sí, él es el quinto, Samye Amun es el quinto de, si no me equivoco, 13 hijos, el quinto de 13 hijos. A la edad de 10 años, su familia se convierte al cristianismo por su tío abuelo, que era un líder del movimiento por la independencia de Corea. Decir que Corea fue sometida por el régimen japonés desde 1905 a 1945, 40 años que la nación escogida para recibir al Señor a la segunda venida tuvo que pagar un precio para poder cualificarse como la nación que iba a representar la naturaleza del corazón de Dios, acogiendo y dando la bienvenida y recibiendo al Señor a la segunda venida. ¿Vale? Entonces, a la edad de 16 años, en la mañana de Pascua de Resurrección del año 36, Samye Amun contaba con 16 años, quizás, 16 años. Mientras oraba en lo alto de una montaña, tiene una experiencia espiritual, se le aparece Jesús y le pide que tome el relevo de la misión del Mesías, pero en la posición de la posición de la segunda venida. ¿Vale? Samye Amun reflexiona, y cuando es consciente de la responsabilidad del sacrificio que todo ello implica, pues decide de que sí. Y a partir de ese momento, y por un periodo de 9 años, se va a dedicar por completo a la oración profunda para sensibilizarse y conectarse y entender el corazón de Dios, y en el estudio de las Sagradas Escrituras para encontrar todas las respuestas a las preguntas acerca de la vida del universo. Bien, durante ese periodo de 9 años, el joven Moon inicia una lucha directa espiritual con el mismo Señor de Oscuro, donde es golpeado y derribado muchas veces, pero cada vez que se levantaba, el joven Moon iba comprendiendo más acerca de esa naturaleza y esa identidad del Señor, de las tinieblas que tenía enfrente. Era muy poderoso, pero poco a poco el joven Moon iba conociendo la forma de cómo vencerlo, derrotarlo, y finalmente sale victorioso. Y el Señor de las tinieblas no tiene más remedio finalmente que reconocerlo como el Hijo de Dios y como el Señor de la creación. ¿Vale? Entonces, a la edad de 25 años, que coincide justamente en el año 45, es el año en el que, si no me equivoco, ¿no? Corea es liberada de la ocupación japonesa. Coincide en el mismo año, coincide en que el joven Moon inicia su ministerio público, da a conocer esta nueva verdad de las enseñanzas del principio divino. ¿Vale? Entonces, el Juan el Bautista en aquel tiempo en Corea eran los cristianos, los grupos cristianos espiritualistas que habían recibido revelaciones del mismo mundo espiritual, ¿no? Con todo tipo de detalles, ¿no? Acerca del Señor de la venida, del Señor de la segunda venida, que iba a ser coreano, que iba a venir en la carne, en la tierra. Estos grupos cristianos espiritualistas no aceptan o no reconocen al joven Moon como el Señor de la segunda venida y lo acusan lo acusan de alterador del público, de estar predicando unas enseñanzas distintas al cristianismo. Entonces, es arrestado y es torturado hasta el punto de la muerte, acusado de ser espía del comunismo. Y después de la tortura, lo echan de la cárcel y lo dan por muerto. Y sus discípulos, creyéndole ya en las últimas, hacen todos los preparativos para el funeral. Pero milagrosamente, el joven Moon en 6 meses se recupera y reinicia su ministerio, ¿no? de dar a conocer las enseñanzas del principio divino. Bien, ese mismo año, en el año 45, siente la llamada de Dios
de que tiene que ir a Corea del Norte a buscar la gente preparada allí y en primer lugar pasa por Pyongyang, si no me equivoco. Va a Pyongyang y en Pyongyang encuentra gente muy preparada, hace muchos seguidores, pero se encuentra el mismo recibimiento que había recibido en Corea del Sur. Los grupos cristianos establecidos en Corea del Norte no lo reciben de buen grado y sienten envidia y temor porque ven que sus feligreses se marchan de sus iglesias y sienten un deseo de corazón de recibir la nueva palabra a través del joven maestro Moon. Bien, estos grupos cristianos lo que hacen es se unen y escriben unas cartas a las autoridades japonesas denunciando que el joven Moon es un alterador del orden público, un enemigo del comunismo. Y además inician una campaña de falsos rumores de que en nuestro movimiento se practican una serie de bailes desnudos y de que hay orgías todos los días. Entonces, las autoridades japonesas en Corea del Norte... Perdón, los comunistas, me he equivocado. Sí, los comunistas. Los comunistas de Corea del Norte lo arrestan y lo encarcelan por 3 meses en Pyongyang, en una cárcel en Pyongyang. De allí sin juicio previo, lo pasan a un campo de concentración en Hyungnam, a finales, en el año 48. Bien, Hyungnam era un campo de exterminio. Allí utilizaban a los prisioneros como mano de obra esclava para cargar unos sacos de fertilizantes de amoníaco, de materiales tóxicos, corrosivos y cancerígenos. Y la esperanza de vida estaba entre 6 meses y 1 año. Pero lo curioso de todo eso es que el joven maestro Moon consigue sobrevivir 2 años y 5 meses allí en ese campo. Y además recibe un premio como el preso modélico, ¿no?, de comportamiento y de mejor trabajador. Bien, ya en el año 50, a finales de los 50, ya en la guerra contra Corea del Norte con las fuerzas aliadas, dirigidas por los Estados Unidos, bombardean puntos estratégicos de Corea del Norte, y entre ellos el campo de concentración de Hyungnam. Y lo curioso de todo es que ya estaba prevista la ejecución del joven maestro Moon para la mañana siguiente a ese bombardeo. Entonces, durante ese bombardeo de toda la noche, los guardias de la prisión huyen, pero dejan a los prisioneros encerrados en el campo, ¿no? Y claro, todos los que permanecen junto al lado del maestro Moon, pues sobreviven, y los demás, pues, mueren de las bombas. A la mañana siguiente, los muros ya están todos derribados y se encuentran en libertad. Entonces, el maestro Moon siente que tiene que ir urgentemente, lo más rápidamente posible, a cruzar la frontera para salir de Corea del Norte, antes de que la cerrara. Pero en su camino, pasando por Pyongyang, dedica un tiempo a buscar a sus seguidores, ¿no?, a sus seguidores y discípulos, y encuentra a algunos de ellos, entre ellos al joven maestro Wonpilkin y a otro discípulo que estaba herido de una bala en una pierna y otros cuantos, pero en realidad es con Wonpilkin y con este discípulo herido en la pierna de una bala, marchan rápidamente, en una bicicleta para cruzar la frontera sur. Y lo curioso es que cuando cruzan la frontera sur, en pocos minutos cierran la frontera. Algo muy providencial, y ya no dejan pasar a nadie. Pero había entrado tanta gente que Seúl estaba todo repleto. Entonces no encontraban sitio para hospedaje y deciden, pues, dormir en el campo, en la montaña. Y construyen
en un ¿cómo se llama? En un montículo, ¿no? Un peñasco, cerca de un cementerio, de una fuente, y en medio de una roca construyen una casa de barro y cartón. Y durante un tiempo el joven Moon se dedica a dejar por escrito las nuevas enseñanzas del principio divino, mientras Won Pelkin, que convive con él durante ese tiempo, se dedica a traer la comida, trabajando primero en un restaurante y después utilizando un don que tiene de pintar y dibujar unos cuadros o unas fotografías de las familias, unos retratos de los familiares de los militares que estaban en la base militar en Seúl, ¿no? Y bueno, entonces después de terminar estos escritos, registros de las enseñanzas, el maestro Moon pues se dedica al testimonio a personas realmente relevantes e importantes de la sociedad y en especial a los cristianos, pero finalmente no consigue victoria con el cristianismo, así que decide, en unidad con la voluntad de Dios, empezar un nuevo Israel, el tercer Israel, los unificacionistas. En el año 54, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? En el año 54, y durante un periodo de 40 años, bueno, aquí termina el primer curso del Señor de la Segunda Venida termina justamente aquí, con el inicio del Nuevo Israel. El Nuevo Israel, durante 40 años, es el periodo de separación para poder empezar el segundo curso. 40 años, desde el año 54 hasta el año 94, para restaurar la falla del cristianismo. Entonces, durante estos 40 años, el maestro Moon tiene dos intentos fallidos de establecer el ideal de la familia, de establecerse como padres verdaderos, de cumplir la segunda bendición. Y esa es la tercera tentativa, con Hat Jahan, en el año 60, con las bodas del Cordero, con la bendición de Dios, se establecen como padres verdaderos de la humanidad, ¿no? Inician el linaje e injertan a toda la humanidad a través de bodas multitudinarias, al nuevo linaje, al olivo verdadero. Desde la bendición del año 36 hasta el año 90, con la bendición de 30.000 parejas. Este es el fundamento de formación de la bendición para injertar a la humanidad. La bendición del año 95 de 360.000 parejas es el fundamento de crecimiento para injertar a la humanidad para injertar a la humanidad a través de la bendición. Y la bendición del año 97 en Washington, D.C., Estados Unidos, con 3.600.000 parejas, es el fundamento de cumplimiento para injertar a la humanidad a la bendición. Vale, en el año 2000 se ponen todas las condiciones para restaurar todo el proceso de la caída. Y con ello, en el año 2001, se libera a Dios en la tierra, haciendo una ceremonia de coronación, ¿verdad? Como el Rey de la Paz, el Rey de la Paz cósmica, del mundo espiritual al mundo físico. Bien, en el 2013, y ya voy terminando, en el 2013 se declara el Día de la Fundación. El Día de la Fundación sin la presencia del Padre verdadero Samyang Moon, que falleció en el 2012. Bueno, muchos pensamos que falleció como una ofrenda de sacrificio para restaurar la falla de muchas cosas. Por ejemplo, de las divisiones o los conflictos dentro de la propia familia verdadera, del no cumplimiento de la responsabilidad por parte de las familias verdaderas y por el fallo de los embajadores de la paz, de no haber contribuido a transmitir o a dar a conocer las enseñanzas del principio divino y a no haber facilitado o ayudado a que se pudiera dar la bendición a muchas más personas en la humanidad. ¿Vale? Entonces, en el año 2020 es la fecha límite para establecer los fundamentos para la sustancialización del reino de los cielos. Esto no se consigue
porque no hay tres naciones. El requisito básico era 3 naciones tenían que aceptar la autoridad del cielo a través de su providencia en la tierra, los padres verdaderos, ¿no? Entonces, en el 2020, yo pienso, ¿no?, que es un momento histórico providencial muy importante. Bueno, el tercer curso, me he olvidado, el tercer curso de sustancialización para el Canaán a nivel mundial cósmico, sustancial, empieza a partir del 2013, con la declaración, con el día de la fundación, la declaración. Entonces, en el 2020 es el límite, es la fecha límite para poder conseguir establecer ese fundamento. Como no se logra, pues se inicia la batalla final sangrienta de los últimos días entre las fuerzas celestiales y las fuerzas del infierno, ¿no?, del mal, ¿vale? Entonces, en esos momentos hay mucha confusión, hay mucha convulsión, incluso dentro de nuestro propio movimiento. Hay 3 líneas de trabajo y hay muchas familias que pues están en una línea, en otra, ¿no? Y hay un grupo de familias bendecidas, de hermanos y hermanas, que están a la expectativa, a la espera de a ver qué sucede, ¿no? Pero decir que lo más importante es el cumplimiento de nuestra responsabilidad, porque el fundamento, como comenté anteriormente, ya está establecido victoriosamente y ahora depende de cada uno de nosotros de cumplirlo o no. ¿Y cómo lo cumplimos? A través de las 3 grandes bendiciones. Entonces, tenemos que reflexionar. A ver, la primera bendición. ¿Somos uno en amor en la relación con Dios? ¿Dios está realmente dentro de nosotros y es Dios lo primero, lo más importante? ¿Es el amor de Dios lo que transmitimos en el día a día en nuestras relaciones con los demás? Si esto no es así, tenemos un trabajo grande pendiente ahí. Y precisamente por lo que comentamos antes, por ese veneno de los pecados, las heridas espirituales, la naturaleza caída, que pesa mucho en nosotros, que tenemos que ir descargando. La segunda bendición, en la relación de pareja, para construir la idea de la familia. ¿Somos realmente una ofrenda de sacrificio? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por la felicidad de nuestra pareja, a pesar de que no cumpla con las expectativas? ¿Somos incondicionales a amar a nuestra pareja, a ayudar a nuestra pareja a que podamos crecer juntamente? Si esto no lo estamos haciendo, si tenemos conflictos, si nuestra relación en vez de ir a mejor va a peor, es porque algo estamos haciendo mal. Es decir, la segunda bendición es responsabilidad nuestra con nuestra pareja. Porque, ¿qué ejemplo o qué herencia vamos a transmitir a nuestros hijos? Si no hacemos el trabajo bien, a nivel de pareja, a nivel individual primero, después a nivel de pareja, no esperemos que nuestros hijos pues lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, esto es todo. Si queréis comentar o dar vuestra opinión. José Manuel. Vale. Bueno, la verdad es que son temas un poco fantásticos o difíciles de tratar, ¿no? Me gustaría, digamos, aclarar que quizás el concepto de Mesías que se estudia en el principio divino no es ese diosismo o esa idea de Dios, de la idea que se ha tenido de Jesús, que es Dios, que está junto con Dios, que tiene el poder de Dios, sino que en realidad se trata como el pionero que llega, digamos, a confortar el corazón de Dios, que llega a restaurar la posición de Adán, que llega, digamos, a confortar el corazón de Jesús y que todas las cuentas pendientes históricas se liberan, ¿no? Y por tanto es como un nuevo comienzo. Y sobre la idea de las 3 bendiciones sí que es verdad, es muy interesante, porque en realidad cuando nosotros somos victoriosos somos como el Mesías. Cuando somos armonía con nuestra esposa o con nuestro esposo, somos verdaderos padres, ¿no? Cuando somos capaces de amar a nuestros hijos y educarles de forma que no tiene nada que ver con la fuerza del mal,
en realidad somos como Dios para nuestros hijos, ¿no? Entonces quiero decir con ello que lo que aquí se consigue no es, digamos, diferenciarnos, sino todo lo contrario, es unirnos y comprender una realidad que ignorábamos sobre nuestra propia identidad, ¿no? Que Dios trabaja donde le dejan trabajar y Dios puede trabajar con cada uno de nosotros si nosotros, conociendo esta realidad entre el bien y el mal, escogemos el bien, si reconociendo la naturaleza de Dios y comprendemos su naturaleza en relación con nuestra propia identidad como personas, podemos recuperar nuestra propia identidad, ¿no? Por tanto, digamos, vivimos en un mundo que hay una lucha entre el bien y el mal, y esa lucha existe en todas partes, ¿no? Existe en mí mismo, entre mi mente y cuerpo, en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, en la relación con otras personas de la sociedad, y ese es el desafío del propio Mesías. Ese es el desafío que tuvo Jesús, ¿no? Y eso, digamos, fue, bueno, pues las situaciones históricas que han originado, digamos, la lucha entre el bien y el mal, que es precedida por una profunda ignorancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos superar esta ignorancia, podríamos tener la oportunidad de tomar responsabilidad y esforzarnos por verdaderamente recuperar ese ideal original que existe, digamos, diseñado en la naturaleza original del ser humano, ¿no? Por tanto, por ejemplo, no se trata de que tú crees en Jesús y Jesús te salva, ¿no? Sino que lo que se trata es de comprender el camino que nosotros voluntariamente, con nuestra propia comprensión y con nuestro propio esfuerzo, podemos llegar, ¿no? Y yo creo que, bueno, efectivamente, en el tiempo de Jesús hubieron problemas entre los discípulos de Jesús, entre ellos y en relación con Jesús, pero también en el propio cristianismo hubieron problemas entre las diferentes comprensiones que se tenían de Jesús, ¿no? Luego imperó, digamos, no tanto las tendencias que tenían entre los discípulos, ¿no?, sino la influencia de la tradición romana, ¿no?, al ser, digamos, aceptado el cristianismo y en las instituciones romanas, ¿no? Entonces la influencia romana, digamos, ha interferido bastante a la idea que se tiene hoy de Jesús, ¿no?, como alguien ideal, ¿no?, pero no real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los principios divinos aclaran estos detalles y merece la pena estudiarlos, contrastarlos, ¿no? Y cuando las cosas se comprenden. Y si no se comprenden, pues a lo mejor hay una pregunta o hay una respuesta o no hay ninguna respuesta. Pero lo cierto es que la palabra, la verdad, el conocimiento y las enseñanzas que vienen de Dios son las enseñanzas que nos pueden liberar porque adquirimos mayor comprensión y por tanto podemos tomar responsabilidad. Entonces, bueno, me gustaría que esta situación se viera de una forma mucho más natural, ¿no? Porque no es Dios el que decide, sino somos nosotros los que decidimos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad y esas oportunidades son oportunidades históricas que las hubieron en el tiempo de Jesús y en otras épocas también que nosotros desconocemos la providencia. Pero en el tiempo en el que hoy vivimos es un tiempo donde los medios de comunicación, donde la influencia tanto del bien y del mal es determinante, ¿no? Y puede ser también la influencia del bien que puede transformar el mal. Bueno, pues ahí me gustaría formar parte, ¿no? Formar parte del equipo de gente que se une al bien, que comprende el bien, que supera el mal y que hace un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.